eh, en la incidencia mundial ha aumentado, pero también la sobrevida ha mejorado, básicamente por el diagnóstico precoz de las masas renales que se pueden realizar. Y este diagnóstico precoz de masas renales se hace generalmente en forma incidental. Entonces acá hay un punto a tener en cuenta. El diagnóstico de cáncer renal generalmente no es un cáncer que dé muchos síntomas o pasa muy desapercibidos. Y más bien lo que sí sucede es un diagnóstico accidental, esto es estudio de imágenes. Como mencionado, la incidencia ha incrementado, es una estadística del año 2018, 31.968 casos nuevos, con una mortalidad aproximadamente de 14.288 a nivel mundial, siendo Sudamérica uno de los sitios más predisponentes, eh, después de Europa, después de lo que es el Asia, ¿no? En cuanto a su epidemiología, el cáncer renal más o menos es la séptima causa de cáncer a nivel mundial. Es más predisponente en hombres que en mujeres, es más frecuente entre la quinta y la séptima edad de la vida. La mayoría de los tumores son esporádicos, entonces si no tienen una carga, no son de origen hereditarios y existen factores de riesgo. Acá uno de los más importantes, consumo de tabaco, la hipertensión arterial y la obesidad. Un poco más hablando de los factores de riesgo, cada uno de estos factores de riesgo asociados a lo que es el cáncer renal tiene una dependencia dosis-respuesta a la exposición. Es así que la hipertensión sistólica más o menos eleva en 1,4% la posibilidad de tener cáncer renal, la hipertensión diastólica aún más, el tabaquismo más o menos 1,6, la enfermedad renal 12 veces, y la exposición a algunos agentes ambientales como metales pesados o disolventes tienen cada uno un riesgo relativo de padecer de cáncer renal según la sustancia que tengan, ¿no? Y una de las cosas que también llama bastante la atención es que la obesidad se liga bastante a lo que es cáncer renal, con un riesgo más o menos de 1,9. El 16% de los casos en todo el mundo están asociados a obesidad. Pero se podría decir que también tiene algo favorable o algo bueno, que la mayoría de pacientes obesos tienen un estadio o grado bajo de cáncer renal, ¿no? Entonces es más frecuente en este tipo de población, pero la posibilidad de que tenga un estadio o grado alto de enfermedad, de cáncer avanzado, es menos. También el cáncer renal está asociado a algunos síndromes hereditarios, ¿ya? No es es más frecuente que el cáncer renal sea una enfermedad aislada y no hereditaria, pero también puede darse el caso. En cuanto a su histopatología y genética, el carcinoma de células renales es un grupo heterogéneo de tumores con subtipos histológicos y alteraciones moleculares genéticas diversas. Es decir, que existen varios subtipos dentro de esa clasificación de carcinoma de células renales. La biología molecular y la genética han incluso ya separado más esto. El carcinoma de células renales se origina en las células epiteliales de la corteza renal. Allí es su punto de inicio. El diagnóstico principalmente se hace a través de un análisis histológico con una evaluación morfológica de e inmunohistoquímica. En cuanto a la inmunohistoquímica, la presencia de marcadores de linaje renal, como el PAX8 y la lineasa carbónica, que es una proteína transmembrana, son específicas de células renales de células claras. Este cáncer renal de células claras es el de mayor porcentaje entre los citotipos. Uy, un poquito. Uy, volvemos atrás. Ya, acá estamos. Actualmente más o menos existen 20 subtipos clasificados de lo que es el cáncer de carcinoma de células renales, ¿no? Esto está en la clasificación de la OMS. Esto en base, como le digo, ya a mucho estudio de lo que es la parte de biología molecular y estudio de la genética. Entonces hemos podido clasificarlo o subdividirlo el cáncer de células renales en más o menos en 20 subtipos. Pero el más importante o el de mayor frecuencia sigue siendo el caso de células renales de células claras. Luego está el papilar, existe el cromófobo, el tubo colector y el medular. El de células claras se le llama así porque su estructura es transparente, de color amarillo dorado, entonces por eso se le llama células claras. En este caso existe una alteración genética que es la pérdida eh, de este gen
supresor que se llama von Hippel-Lindau, que ocurre más o menos en el 90% de los tumores de cáncer de células renales de células claras. La inactivación o la no presencia de este factor o de este gen, o la inactivación de este gen, conduce a la activación de vías de hipoxia y angiogénesis. Vamos a ver un poquito más detallado más adelante esto. Las formas hereditarias del cáncer renal más o menos están entre el 5 y 16% de los casos, sobre todo en estadios 3 a 4, eh, y se debe considerar más o menos que un paciente puede tener este tipo de presentación cuando es diagnosticado antes de los 50 años o cuando el cáncer es bilateral o tumores múltiples en un solo riñón. Un momentito, me da Continuamos. Entonces, existen formas hereditarias, existen varios síndromes que pueden presentarse que teniendo esta patología como el carcinoma de células renales. Uno de los más importantes es el síndrome de von Hippel-Lindau, que es justamente el carcinoma de células renales de células claras, carcinoma de células renales papilares. Entonces, pero lo más común es que el cáncer renal se presente como forma aislada, ¿no? No como forma hereditaria. Mm, siguiente. Ya. En la génesis del tumor del carcinoma de células renales, como he dicho, está la presencia de este factor de von Hippel-Lindau, o este tumor, que se encuentra en el cromosoma 3p. La inactivación o la no presencia de este gen lo que va a producir es un fenómeno de hipoxia y angiogénesis. Esta hipoxia y esta angiogénesis está ligada a lo que es el factor inducible de hipoxia. Junto con este gen o con esta proteína de von Hippel-Lindau, en condiciones normales de oxígeno normal, el riñón, en el riñón se produce la eritropoiesis, producto justamente de lo que es la hipoxia o la no hipoxia. Y este factor de von Hippel-Lindau más este factor inducible de hipoxia tienen que ver mucho en la génesis de lo que es el cáncer renal. Acá lo podemos ver un poco más claro. El cromosoma 3p, puntero, acá está el puntero. Cuando hay otros genes que están en ese cromosoma 3p, pero uno de los que más nos interesa para la génesis del cáncer renal es el PH, el factor de von Hippel-Lindau. ¿Ok? Que como lo hemos dicho, en condiciones de normalidad, o sea, de oxígeno normal, lo que se produce es, se une al factor inducible de hipoxia y lo inactiva, ¿ok? Pero cuando no sucede eso, cuando hay condiciones de hipoxia, lo que sucede es que este factor de von Hippel-Lindau hace ingresar al factor inducible de hipoxia y lo que se produce es la transición de genes que van a favorecer la angiogénesis, a lo que es la fabricación de la eritropoyetina, a lo que es el factor de crecimiento de plaquetas. Entonces, esto en condiciones de hipoxia, por ejemplo en altura, es normal que se pueda producir. Con eso se salvaguarda la economía de las personas. Pero si esto es constantemente inhibido, lo que se va a producir es una constante fabricación de estas sustancias procancerígenas. Y en eso está la génesis de lo que es el cáncer renal. Por eso es que las personas que tienen enfermedad renal crónica están predisponentes al cáncer renal, porque todas estas vías están anuladas o no factibles de producirse. El diagnóstico básicamente se hace, como hemos dicho, en forma de un hallazgo incidental. Generalmente, a través de un estudio de imágenes, llegaríamos al diagnóstico. No hay la triada clásica que era la masa palpable, el dolor y la hematuria, ya no es tan frecuente. Más o menos se ve solamente en un 10 a 20, 70% de casos, según las series. Lo que sí podemos ver también son síndromes paraneoplásicos, como son la hipertensión arterial, anemia, caquexia, alteraciones de fluidas hepáticas, hipercalcemia, policistemia. Esto debió justamente a esta activación de la eritropoyetina, de lo que es estos factores de angiogénesis que van a producir hipertensión arterial. Entonces, más o menos,
Las manifestaciones paraneoplásicas más comunes son la fiebre, la hipocalcemia, la anemia, la trombocitosis, la eritrocitosis, la hipertensión. Entonces, más o menos un 10 a 40% de los pacientes con cáncer de células renales van a producir o van a estar produciendo síndrome paraneoplásico. Y esto es independiente del estadio o grado que se encuentre. O sea, puede tener un estadio leve y a producir síndrome paraneoplásico. Se resuelven generalmente una vez haga el tratamiento de ese cáncer renal, que básicamente con nefrectomía, y si persisten, uno puede sospechar que hay una enfermedad residual. El diagnóstico, como hemos dicho, más que clínico, es un diagnóstico de imágenes. La imagen muchas veces hallados en forma incidental a través de una ecografía vista para otro tipo de patología, la reforzamos con el uso de la tomografía. ¿Qué es la tomografía? El examen ideal con uso de contraste de yodo para la detección de esta patología. Un realce más de 15 unidades UH en la tomografía después del uso de contraste es prácticamente diagnóstico de cáncer renal. Ok, acá tenemos una imagen captada de contraste, entonces el diagnóstico de cáncer renal. El otro examen que también nos es útil para este tipo es la resonancia magnética. Tiene casi la misma sensibilidad y especificidad que la tomografía, pero nos es útil también para lo que es la evaluación vascular. Este tipo de cánceres renales básicamente también suelen invadir las arterias y venas renales, incluso la cava inferior. Ok, entonces para planificar una adecuada cirugía muchas veces se requiere la resonancia como parte del estudio. Y acá vamos a ver un esquema de cómo se analizan las imágenes cuando se sospechan cáncer renal. En primer lugar, una imagen, sea sólida o una imagen quística múltiple, la podemos analizar según el tamaño. Si es menos de 1 centímetro, en la imagen sólida, lo que generalmente pedimos es un seguimiento a través de imágenes. Si en el tiempo no crecen, 6 a 12 meses, eh, podemos decir que es una imagen benigna. Pero si hay un crecimiento, si hay una sospecha de carcinoma renal. Si la imagen es más de 1 centímetro, hay sospecha de carcinoma renal. Si las imágenes son quísticas múltiples, un bosniano, la posibilidad de malignidad es bajísima, casi 0%. En cambio, quistes bosniac 3 o bosniac 4, que me habían señalado, son de alto riesgo de malignidad. Hay que hacer un seguimiento. Si a los 6 o 12 meses hay un crecimiento o cambios morfológicos, sospecha de cáncer renal. ¿Ya? Y una vez ya sospechado el cáncer renal, bueno, se está un tipo de tratamiento, que vamos a verlo más hacia adelante. Al momento del diagnóstico, generalmente el 70% de los pacientes con cáncer renal están en estadios 1 y 2, por suerte, y muy poco porcentaje están en estadio 4. El pronóstico se asocia básicamente con el estadio. El estadio lo vamos a determinar en función del tamaño, a la diseminación y a los ganglios presentes o metástasis. Y también hay una clasificación según el grado, que vamos a ver cuál es la diferencia. La clasificación clásica de cáncer renal, la TNM, el tumor según el tamaño, la presencia o no de nódulos y la presencia o no de metástasis. Entonces ahí se da una clasificación de T1 hasta T4, mejor dicho, de TX, pasando por T0 hasta T4, NX, N0, N1, NM, M0, M1, ¿no? Pero también existe una clasificación según el grado. Y según el grado se clasifica en 4 niveles. Eso según la OMS y la Sociedad Internacional de Patología Urológica. Se correlaciona más fiablemente con el pronóstico, ¿ya? Entonces, que el anteriormente utilizado. Y estos son los grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Según también el tamaño del tumor, la extensión o no hacia la gerota, y el tipo de tratamiento que se instaura, ¿no? Eh, entonces, esta clasificación es un poco más precisa que solamente clasificarla según TNM. La enfermedad metastásica se presenta aproximadamente en 10% de los casos, ¿no? ¿Ok? Un 10% adicional va a presentar metástasis durante la evaluación. Los sitios más comunes de metástasis van a ser los ganglios, el hueso, el hígado, glándulas suprarrenales, el cerebro. También existen metástasis atípicas como el páncreas, el mama, músculos. La utilidad de la biopsia renal en el cáncer renal no es tanto porque el diagnóstico lo hacemos con imágenes, pero en ciertas situaciones sí vamos a requerir pedir o hacer una biopsia renal. Hay un riesgo de, al momento de hacer la biopsia renal, poder diseminar las células cancerígenas. Puede que tampoco no se pretenda hacer en todos, pero sí en pacientes que se le va a hacer candidatos a una vigilancia activa. Vamos a ver qué es término de vigilancia activa más adelante. O aquellos que tengan masas renales atípicas, o se ha sido seleccionado para terapias dirigidas en caso de cáncer metastásico. Un minutito.
Ya, disculpen la interrupción. Bueno, seguimos. Y la efectividad de la biopsia más o menos va entre un 40 a 100% en la detección de malignidad. Eh, Como le digo, la biopsia renal no es común hacerla en patologías de cáncer renal, puesto que el diagnóstico se hace básicamente por imagen. Y el estadiaje y la terapéutica se guían por las imágenes, más que por la biopsia. En cuanto al tratamiento del cáncer renal, el tratamiento del cáncer renal es básicamente quirúrgico, sea una nefrectomía radical o sea una nefrectomía parcial. Vamos a ver en cuáles o qué condiciones podemos optar por una o por otra. Pero en algunas circunstancias el cáncer renal también puede tener lo que se llama vigilancia activa, una cirugía conservadora de nefronas o un tratamiento de invasión mínima o invasivo mínimo. ¿Ok? Esto básicamente, como digo, porque el diagnóstico, como se hace por imágenes, también puede haber un seguimiento a través de las mismas. Y en tumores pequeños puede haber cierta elección de decir si este tumor podemos, antes de erradicarlo, hacer un seguimiento con imágenes. Entonces, en cuanto a nefrectomía parcial y radical, mire, lo principal es que la nefrectomía radical es mejor que la parcial es mejor que la radical. ¿Ok? Pero esto va a depender también de la expertise del cirujano. ¿Ok? Y del tipo de tumor que uno tenga. Si es un tumor muy grande, lo que se pretende es una cirugía radical, una nefrectomía total. Pero si es un tumor pequeño, menos de 4 centímetros, lo que se pretende es una nefrectomía parcial. ¿Por qué? Porque esto también te libra de una enfermedad renal crónica en el tiempo. Las nefrectomías parciales eh, se asoció con con una disminución del riesgo de enfermedad renal crónica en el tiempo. ¿Ok? Para tumores grandes puede ser posible una nefrectomía parcial con asistencia abierta, depende también de la expertise del cirujano, sea por vía laparoscópica o por vía robótica. Y se prefiere la nefrectomía radical para tumores con extensión a la vena de cava inferior. Entonces, el tratamiento del cáncer renal básicamente es quirúrgico, ¿ok? Hay otro tipo de tratamientos que vamos a ver más adelante, pero el tratamiento principal es el quirúrgico. Y la opción es o una nefrectomía radical o una nefrectomía parcial. Preferimos siempre la nefrectomía parcial, tiene más beneficios, pero va a depender mucho del tamaño del tumor, de la invasión hacia los vasos sanguíneos, básicamente la cava inferior, y o también de la expertise del cirujano y del grupo que opere. Para masas renales, como hemos dicho, pequeñas, generalmente menos de 4 centímetros, eh, se pretende una cirugía parcial, netamente, y o un seguimiento de la misma. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de estas masas pequeñas que se confunden, que son benignas. ¿Ok? Como habíamos dicho en el esquema anterior, más o menos de un centímetro, menos de un centímetro, podemos hacer un seguimiento a los 6 o 12 meses. Si no hay crecimiento, se pretende que esa masa es benigna. Si hay un crecimiento, pasa a ser una masa de etiología maligna y se erradica. ¿Ok? Entonces, esa es el término de vigilancia activa. Vamos a hablar un poquito más adelante. Vigilancia activa, los tumores renales pequeños, que generalmente, como hay un porcentaje de tumores detectados por tomografía o por imagen o resonancia, pequeños, menos generalmente de un centímetro, optamos hasta de 4 centímetros, que pueden ser seguidos en el tiempo, ya con estudios tomográficos o de resonancia cada 6 o 12 meses. Si no hay un crecimiento, no hay progresión, estos pueden ser benignos y no deben ser sacados, ¿ya? Y también optamos por vigilancia activa cuando hay casos de cáncer que no son posibles extirpar, ¿ya? O con un riesgo alto quirúrgico, ¿no? Donde la expectativa de vida también está muy limitada. Entonces, en esos casos se hace una vigilancia activa. El término de vigilancia activa prácticamente es el seguimiento de un tumor con estudio de resonancia o tumor. También hay lo que es tratamiento de invasión mínima, como es la crioterapia, la ablación por radiofrecuencia. Generalmente está limitado a pacientes con tumores pequeños, sin metástasis, sin presencia de ganglios, ¿ok? Por la posibilidad de que estos sean benignos, ¿ok? O también limitados a pacientes con metástasis, donde este tipo de tratamiento lo que tiene el objetivo más que todo es va a disminuir algunas complicaciones de la tumoración. Una vez más, el tratamiento netamente del cáncer renal es quirúrgico. Hay un tratamiento que se llama con conservadora de nefronas, que básicamente se da, que es la nefrectomía parcial a los primeros estadios o pequeños tumores. La técnica puede ser por laparoscopía, puede ser guiada por robótica,
Va a depender mucho del expertise. No hay una diferencia clara entre la laparoscopía y la robótica. Es básicamente dependiendo más que todo del cirujano y del expertise del grupo que opera. ¿Ya? Eh, la técnica, al final de cuentas, también puede ser abierta, pero se pretende que cada vez sea menos esta técnica, ¿no? La técnica laparoscópica o robótica tiene menos complicaciones y más posibilidad de recuperación energética. ¿Aló? La nefrectomía radical básicamente se está limitando a tumores grandes, los considerados T3 a T4, mayores de 7 centímetros. La técnica puede ser también laparoscópica, ¿ok? Como lo hemos dicho una vez, la nefrectomía radical robótica no hay mucha diferencia con la laparoscópica, va a depender básicamente de la, de la expertise del cirujano. También hay que extirpar ganglios en algunos casos, dependiendo del compromiso o no, y cirugía del tomo mural, que más o menos alrededor del 10% de los tumores renales van a comprometer la vena cava inferior, la vena renal. También tenemos el término que es terapia sistémica en el cáncer renal, localizado después de la nefrectomía. Entonces, hay medicamentos que ya están desarrollando su terapia biológica, básicamente, eh, que están diseñados para lo que es el control del inmunitario. Hemos dicho que acá hay una alteración genética, ¿no? En un punto. Entonces, puede haber cierto bloqueo en esos puntos para evitar lo que es nuevamente la recidiva del cáncer, ya si sobre todo está muy ligado a este factor de von Hippel-Lindau. Entonces, uno de los medicamentos que se ha visto bastante útil utilizar después de las terapias de cirugía, para que justamente no existan recidivas, o en el caso de que el cáncer sea metastásico, es estos medicamentos como el pembrolizumab, ¿ya? Vamos a ver un poquito más adelante. Que hay otros dos medicamentos más que se probaron, que es el nivolumab, que son también parecidos, tienen la misma acción del pembrolizumab, pero que no se vieron tan favorecidos como el primero, ¿ya? Entonces, acá vemos. En la génesis del cáncer habíamos dicho que se involucra lo que es el factor de von Hippel-Lindau. Y entonces, ¿qué va a producir este factor de von Hippel-Lindau? Como hemos dicho, se ve ligado a lo que es el factor de hipoxia, el factor inducido de hipoxia, y lo que va a producir es una angiogénesis, una activación de, de la eritropoyetina, y todo esto va a producir una cascada inflamatoria. Entonces, lo que se pretende con estos medicamentos es justamente limitar esa cascada inflamatoria. Entonces, acá actuamos en diferentes puntos, tanto en la célula T, como en la célula presentada de antígeno, como en la célula de cáncer. ¿Ya? Entonces, hay una serie de medicamentos que se han ido aprobados, como los Emetol, justamente, por ejemplo, un inhibidor del factor inducible de hipoxia, que es el belzutifan, que es propio para pacientes que tienen síndrome de carcinoma celular por síndrome de von Hippel-Lindau. Tenemos los inhibidores de inmunológicos de puntos, como es el que estamos mencionando, el pembrolizumab. Entonces, estos medicamentos coadyuvan o ayudan a la terapia quirúrgica de los pacientes, sobre todo para evitar recidivas y en el caso de metástasis, ¿ya? Hasta el momento, el más probado y el que está aprobado es el pembrolizumab y el belzutifan, belzutifan, ¿ya? Que son los que están probados. Pero en algún momento, dependiendo del paciente, dependiendo de la metástasis que tenga o no, se pueden usar los demás medicamentos que están señalados acá, ¿ya? Hay acá un grupo también de inhibidores de la quinasa, que básicamente también son útiles para lo que es pacientes con metástasis. Entonces, el manejo del cáncer renal asociado a la enfermedad de von Hippel-Lindau, ya hemos dicho que es un cáncer, en este caso, hereditario, ¿ya? Y en este caso, estos medicamentos, como el pembrolizumab, es útil para después del acto quirúrgico, mantener al paciente que no recidive la enfermedad. ¿Ya? Este medicamento también, el otro que fue aprobado, que es el belzutifan, en el 2021, también es útil para justamente evitar que se reciba la enfermedad. Es un inhibidor de moléculas pequeñas de este factor inducido de hipoxia, ¿ya? Y es dado o se debe dar en pacientes que tengan carcinomas renales ligadas a este factor de von Hippel-Lindau, ¿no? En forma hereditaria, ¿ok?
¿Qué hacemos en caso de que haya metástasis? Bueno, generalmente la metástasis ya la enfermedad no se puede controlar en algunas situaciones. La terapia quirúrgica se limita básicamente a reducir a veces el daño. Entonces, en algunos casos, como hemos señalado, se dan los inhibidores de vascular endotelial, que ya son los que hemos visto en el cuadro anterior, los mTOR, los anticuerpos monoclonales. Entonces, y se puede sumar una nefrectomía citoreductiva, una terapia quirúrgica citoreductiva. ¿Ok? Pero básicamente para limitar síntomas, hematuria, dolor, trombosis, porque ya el cáncer cuando está diseminado en este caso ya es difícil de control, ¿no? Esto es lo mismo. Acá tenemos algunas preguntas que básicamente tienen que llevarse de la clase. ¿Cómo se identifica el carcinoma celular renales? Bueno, la identificación básicamente, como digo, es incidental. Entre un 30 a 40, a 60% de los carcinomas celulares renales, el diagnóstico es incidental, no hay síntomas propios. La triada clásica solo se presenta en un 10%. ¿Ok? La hematuria macroscópica se presenta en un 20%, o sea, no hay un síntoma clásico. La probabilidad, ¿pueden curarse las personas con células de cáncer renal? Sí, depende del estadio en el cual se encuentre. En los estadios 1, 2, o en los grados 1, 2 es curable. La curación se hace de cirugía, sea parcial o radical. Se pretende que las cirugías sean parciales. ¿Ok? Y la opción después de la terapia quirúrgica, dependiendo del caso, requería una terapia biológica adicional. En los casos en los cuales el tratamiento viable para cáncer renal en etapa temprana, también se puede incluir lo que es la vigilancia activa. Ya hemos dicho, en tumores pequeñitos, ¿no? Menos de 1 centímetro idealmente, y o hasta 4 centímetros. Y también se puede incluir la terapia ablativa para no entrar a una nefrectomía ni parcial ni radical, ¿no? Con la idea también de conservar las nefronas y que en el tiempo no desarrolle enfermedad renal crónica. En el caso de cáncer metastásico, generalmente no se considera curable, pero sí es una sobrevivencia a través de lo que son cirugías citorreductivas y ayuda de lo que es la terapia biológica. El tratamiento sistémico, ¿qué tratamiento se puede dar en pacientes que tienen ya enfermedad sistémica, ¿no? Es eficaz el tratamiento sistémico, es eficaz para los cánceres de células renales metastásicos. En la primera línea, como hemos dicho, ya está ese medicamento, el permazumab, es el medicamento que se puede usar. También se puede usar bloqueo dual de la proteína 4 linfocito T, pero como hemos dicho, el principal medicamento aprobado es el pembrolizumab para pacientes metastásicos. ¿Ok? Idealmente tras una nefrectomía, sea radical o sea parcial o citoreductiva en el caso de metástasis. Bueno, es lo que tenemos lo que es la exposición de neoplasia renal. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Pueden abrir sus micros.